Esto es Dibujo Libre 1 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, semestre 2023-1, segundo webinar, el cual vamos a hacer algunos recordatorios para las entregas de actividades, también hablar del manejo del tema de la calificación, así como unas pautas para lo que sería el cierre del primer corte. Asimismo, hacer algún conversatorio sobre los temas de la unidad 1 referido al trazado y que complementa parte de lo que se debe desarrollar en la actividad. Entonces, voy a compartir el aula virtual de Dibujo Libre 1. Yo soy Mirza Uribe. Recordar entonces, por aquí tenemos ya el aula, la página. Revisar las actividades. Una es la del foro del diagnóstico. Allí te hice una acotación al respecto de este foro. Recuerda que es el 10%, es un equivalente a 20 puntos, el cual debe ser un poco más extensivo en el tema de la importancia de lo que tiene la expresión gráfica en el diseño. Entonces, es una participación, por lo cual yo ya hice la corrección, pero te invito a que revises la retroalimentación que hice para que amplíes un poco lo que es el tema aquí, ¿sí? Recuerda que es una evaluación, un diagnóstico, digamos, podemos ampliar un poco más el tema. Recuerda que también tienes elementos, recursos dentro del aula virtual para revisar. Este diagnóstico está hasta el 13 de mayo, o sea, es decir, hasta el sábado, horas de medianoche. Entonces, espero que lo puedas ampliar un poco. En el caso de la segunda actividad, que es el wiki, el 20%, donde se va a realizar el trazado en el dibujo, podemos dar cierto rango en dado caso que, bueno, que lo estés elaborando, de repente te llegue el sábado en la noche y pues estés terminándolo, se puede dar un rango para poder colocar la actividad, ¿ok? Entonces, recuerda, me habías preguntado por el Telegram que, que esto no se puede adjuntar. Sí, le vamos a dar acá en edición, aquí en este recuadro, editar, para que salga el cuadro de, colocación de las imágenes. Las imágenes que vayas a hacer, o sea, el elemento de trazado, los dibujos, una vez que los coloques en fotografía, le vas a dar aquí en este botón de insertar imagen, como lo expliqué en el webinar pasado, tienes que observarlo. En examinar repositorios, yo hice la demostración con una imagen que tenía por allí dentro de mi computadora e ir colocando las imágenes que se solicitan para dar cumplimiento a esto. Y por supuesto, ir describiendo. Fíjate que las fotografías o imágenes son referidas a lo que es el trabajo del trazado de líneas verticales, en otro caso las líneas en diversos movimientos, y una tiene que ver con color. La otra es la imagen original que estás tomando para el dibujo, y las dos imágenes en conjunto, en el formato que se solicita. Entonces, todo eso se puede hacer con el icono de inserción por acá. Recuerda que debes activar editar en la wiki. Cualquier duda, comentario, pues por supuesto vamos a tener el Telegram, pero debes hacerlo. Entonces, está por acá, fíjate, una vez que nosotros le damos las instrucciones, le damos aquí y en editar podemos observar, nos va a salir el cuadro para colocar la información. Una vez que esté la información, le damos guardar. Podemos también ir elaborando la wiki e ir viendo cómo va. Entonces, a través de vista previa, podemos ir viendo cómo va quedando la diagramación de esa página, de esa wiki que estamos haciendo. Y bueno, una vez finalizado entonces, guardar. Esta actividad también está el 13, hasta el 13 de mayo, es decir, hasta este sábado. Por ahora, pues lo que es el departamento académico y lo que son departamentos de control de estudio, pues no han hablado de una extensión de tiempo para entregas, pero internamente nosotros vamos a trabajar, por supuesto, con
interacción, con conversación interna de nosotros, del grupo de WhatsApp que tenemos, uh, para ir viendo cómo va el desarrollo, pero el límite va a ser hasta el 16 de mayo, es decir, hasta el martes, para poder pues culminar con lo que es el primer corte y las actividades. Entonces recuerdan muy bien esta parte, ¿ok? Bien, por acá dentro de lo que es la unidad 1 del trazado, ¿sí? Nosotros pues teníamos un libro por acá, unas lecturas recomendadas. Vamos a abrir un poco esto. ¿Sí? Entonces, por aquí, en este libro, eh, un poco para complementar, se habla del trazado en el dibujo libre. Entonces, y también cierta importancia, un poco para, como te digo, para que amplíes los temas de las actividades. Entonces, el dibujo es una forma de expresión gráfica. Allí se plasman ideas sobre un espacio. Es una de las modalidades de las artes visuales también. El dibujo libre se considera como un lenguaje gráfico universal que es utilizado en la humanidad para transmitir sus ideas, proyectos. En un sentido más amplio, pues podemos hablar de que el dibujo es cultura. De, de estos elementos principales importantes en cuanto a técnica se refiere, pues está en principio lo que es el trazado. Algunos autores lo describen como una línea continua que se hace al escribir o a dibujar. Fíjate que he colocado escribir y dibujar porque nosotros como diseñadores vamos a diseñar ciertos caracteres, ciertos símbolos que se simbolizan como letras o se leen como letras. Entonces, allí se establece la línea como la escritura y, por supuesto, el dibujo con intención propia, con ciertos rasgos o con rasgos característicos de la persona, quien es el dibujante, y define un perfil o que define algo. Cono Conocemos el trabajo de los artistas como diseñadores que han basado su obra en trazados magistrales, llenos de fuerza, de un estilo muy propios y que son inconfundibles. Podríamos ver una obra de Kandinsky y la podemos reconocer, o una obra de Picasso la podemos reconocer gracias a sus trazados, a sus trazos. Algunos expertos entonces piensan que la letra también es el reflejo más cercano de la personalidad de los humanos, de los seres humanos. En el diseño gráfico es frecuente entonces la creación de los trazados que reflejan una imagen de características muy propias que transmiten la personalidad de una marca, de un sello único, logrando como beneficio una gran remembranza. Estos trazos transmiten sentimiento y definen elementos y rasgos únicos de identidad de esa marca, de ese producto. En este libro que tenemos aquí están desglosados los objetivos a cumplir en en el primer corte. Está pendiente dentro del aula colocar lo que es el plan de evaluación general del semestre 2023-1. En ese caso, en el momento que se aloje allí, estaré también avisando por el Telegram de los temas al respecto de esto. Para, ya, para el segundo corte, pues estaremos hablando de lo que es la valorización, lo que es el color, las figuras bidimensionales, pero a nivel de técnicas, de aplicación de técnicas en el dibujo. Entonces, en esta unidad, uno de los objetivos que se está cumpliendo es identificar el enfoque de la expresión gráfica a través de la actividad de la importancia. También se está definiendo lo que es el espacio o el concepto de espacio a través de esta diagramación de comienzo del manejo de formatos básicos y la parte de una estructura de diagramación para colocar lo que es el dibujo o los dibujos. Se está definiendo conceptual y operativamente los términos de organización, de equilibrio y personalización.
Se está definiendo también conceptual y operativamente el término del trazado. Y por otro lado, se está cumpliendo con distinguir los tipos de trazado que se utilizan en el dibujo. Ya hemos hablado de lo que es la línea, las diferentes connotaciones, sus direcciones, etcétera. En el contenido, el enfoque de las diferentes formas gráficas, definición de los espacios que componen los formatos de trabajo. De alguna manera, en la actividad se engloba estos formatos de trabajo, trazados de líneas rectas, curvas, segmentadas, paralelas, verticales, horizontales, en varias direcciones, unidas o separadas, lo que va a crear ciertas sombras, ciertas luces. El valor de la línea con el cambio de lápiz de grafito, que es la técnica, digamos, principal o la que estamos comenzando a manejar. En este libro también vamos a encontrar algunos enlaces que amplían la información de los contenidos, aunque hay bastante contenido aquí dentro de lo que es el dibujo libre y la unidad 1. Pero por acá tenemos dos enlaces importantes. Asimismo, pues hago la recomendación, creo que es el mismo enlace, pero hago la recomendación de observar el video que está en la unidad, que está alojada allí en el bloque de la unidad 1, para recomendar técnicas de trazado a través del grafito, como material complementario también, de manera que sea una práctica diaria. Entonces, por acá, la línea y el trazo del grafito y los grafismos. Entonces, tenemos esta página, yo me voy a esconder por acá un momento. Entonces, aquí nos habla de que la línea es un elemento vivo que puede hacer vibrar un dibujo al poner en juego su poder comunicativo. Cuando hablamos de un dibujo, lo primero que se nos viene a la mente, conjunto de líneas que describen formas o sensaciones diversas. Me gustaría que se me activaran lo que son las imágenes que están acá. Creo que no sé. Entonces, como les decía, estas imágenes están, estos dos enlaces es lo mismo que pueden revisar para complementar. Vamos a ver si se activan. Mientras que se cargan las imágenes, vamos a revisar también los archivos que están allí alojados y tienen eh, ciertos temas y también algunos ejemplos de lo que sería la parte de trazado que podemos visualizar para que nos ayude a la hora de realizar el ejercicio. Entonces, aquí vamos a descargar elementos de la imagen unidad 1. Vamos a colocar por acá. Asimismo, vamos a revisar lo que es la expresión gráfica, formas de expresión gráfica. Y el otro archivo que tienes por ahí es de materiales. Termina de cargar. Okay. Sale el cuadro y abrimos. Aquí nos habla un poco conceptualmente de estos elementos del dibujo, de la imagen, de lo que es el punto, la línea, el plano como elemento del espacio. Aquí es interesante observar o revisar lo que es la línea, que bueno, estamos haciendo lo que es el trazado. Algunas imágenes por acá.
para que nos ayude a las líneas. Un poco el resumen del libro pues, fue sacado acá a través de lo que son los elementos a nivel tipográfico y a nivel de escritura. Asimismo, lo que es el trazado en este sentido de la línea, ¿no? La definición del contorno. También la línea a nivel de técnica cuando se utiliza para sombrear, que es más o menos la manera en que debemos desarrollar la actividad. Entonces, por eso decía que podemos revisar estos archivos que están acá para que nos den esas referencias de lo que hay que realizar para la actividad. Alguna idea, aunque esta es muy básica, de color, de color análogo con la dirección de líneas para un dibujo. Como digo, es muy básico, pero tiene los elementos de lo que es el trazado. Por acá aquí otras ideas de trazado, con líneas, por supuesto. Y bueno, aquí ya estamos hablando de lo que es el plano. Pero sí es bueno revisar este archivo para que nos dé esas referencias. En el otro archivo que tiene por allí, esto es el de expresión gráfica. Y aquí también habla un poco lo que es el punto, la línea, el plano. Algunas referencias a nivel del puntillismo, así como se logra el trazado con el punto, pues también lo podemos lograr con las líneas. Vamos a ver algunas imágenes aquí colocadas. Tipos de líneas para el trazado. Fíjense aquí lo que es el contorno y el manejo de trazado con la línea y un achurado a trazo libre, como dicen, o a mano alzada. Lo que son los contornos, aquí en una escalada de grises. Bien. En el otro archivo vamos a encontrar materiales usados para el dibujo libre. Dentro de los más comunes, en algunos casos para el manejo del trazado y por lo que es el boceto, está el carboncillo. Viene de estas presentaciones. Está también, de esta manera se presenta carboncillo con los difuminadores. Las gomas para borrar también son elementos que ayudan a crear ciertas luces. A los lápices de grafito vienen, que son los conocidos, que vienen con una numeración desde los blandos hasta los lápices duros. Aquí también vamos a encontrar algunos otros parecidos a lo que es el carboncillo, como es la sanguina. Y bueno, también vamos a utilizar lo que son los lápices de color. Fíjense acá algunos trazados y su difuminación. El trazado a lápiz y lo que ocurre cuando podemos pasar la goma, el dedo del difuminador o un trapo. Y las diferentes texturas que nos generan. Algunos trazos ya con carboncillo, con el tipo de carboncillo redondeado o el carboncillo que es rectangular, de forma rectangular para hacer ciertos trazos. El carboncillo redondo para hacer trazos en diferentes direcciones de línea. Aquí las diferentes texturas que nos da el carboncillo comprimido, el lápiz carbón.
También aquí observaremos los diferentes grados del grafito en cuanto a lápices blandos o grafito acuarelable. El acuarelable es para el trazo y luego colocar algún punto de agua para que pueda difuminar. En el caso del grafito, con valores, fíjense los valores de 2B, 4B, 6B, la creta y la sanguina tiene un color como rojizo. También es muy interesante hacer trabajos con ella porque permite la libertad en la mano alzada. Y bueno, algunos trazos también con la parte de color. Aquí nos habla del papel, de los distintos formatos de papel y la textura del papel. Algunas técnicas que se utilizan en el caso del diseño gráfico, pudiéramos estar hablando de lo que es la diagramación, pero también en la parte de la composición y lo que es el dibujo, la expresión gráfica, pues también podemos llamarle encuadre. Es la mejor colocación que se le puede dar al dibujo. Asimismo, la abstracción de los elementos a través de formas geométricas y trazados por medio de líneas para crear luego el elemento como tal dentro de lo que es el papel. El encaje también y la diagramación tiene que ver con elementos, como les decía, abstractos a nivel geométrico y de formas que son sencillas como, o simples, como el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, para generar una abstracción de lo que estamos observando. Entonces, aquí hacemos una abstracción de la figura en principio para generar formas geométricas principalmente, y luego sí comenzamos a dar detalles al dibujo y a lo que queremos representar. Aquí el paso a paso, aquí ya con técnicas de trazado, de líneas en diferentes direcciones, en el cual pues se dan ciertas sombras, ciertas luces, también se le da lo que es esa sensación del material circular. Aquí otro ejemplo de encuadre a través de formas simples, geométricas y también de la línea, para luego hacer lo que es el detalle de lo que se está observando. Y un proceso. Es la idea también con los procesos que se piden, los procesos de elaboración, ir haciendo el paso a paso para definir el proyecto o la actividad y todo el paso a paso de cómo fue la elaboración. ¿Bien? Okay. Por acá en el aula virtual de Dibujo Libre 1, también pues tenemos algunos otros materiales que sirven para la realización de las actividades. Está este URL de expresión gráfica. Vamos a abrirlo un momento. Voy a cerrar acá para no cargar tanto el internet. Vamos a revisar también si nos abrieron los dibujos de esto. Bueno, en realidad no. Pero, ¿cuál es la idea? Revisar lo que dice la información aquí. Aquí vamos a tener un video de la expresión gráfica que complemente entonces la idea de la actividad, de lo que es la importancia de la expresión gráfica. ¿Sí? Aquí también otros recursos, enfoques diferentes de las formas de expresión gráfica, también que ayuda a complementar lo que es la importancia de la expresión gráfica para la actividad del foro de diagnóstico. ¿Sí? Entonces, hay diferentes enfoques, podemos revisar esto también.
Bueno, dentro del material complementario está el valor de la línea, que también es un- un enlace que ayuda a la parte del trazado, la clasificación de líneas, el uso del grafito, la práctica del trazado a mano alzada, que también son temas interesantes y es una técnica que por lo general en dibujo libre uno vamos a utilizar recurrentemente. Entonces, recordar entonces, tenemos el Telegram para comunicarnos, para cualquier duda. Recordar también la entrega hasta el 13 de mayo, las entregas de 13 de mayo, sobre todo en la wiki. Así que pendiente y bueno, muchas gracias por la atención.